Y ahora sí, vamos al otro tema que nos convoca luego de revisar, claro, la caída de un ministro de la Corte Suprema, algo que claramente vamos a tener que analizar por lo que está ocurriendo en el máximo tribunal del país, cuál va a ser la reacción de la actual presidenta, Gloriana Archevesic, cuáles son además los pasos y las señales que se dan en el futuro para poder limpiar el nombre de la Corte Suprema y de todos los ministros que allí se desempeñan, que durante tanto tiempo nunca habían tenido objeciones ni tampoco cuestionamientos de este tipo. Vamos a hablar netamente ahora de una discusión política que se está dando por la llamado amarre, una legislación que va junto con el aumento salarial de los funcionarios públicos y que ha ido junto con este aumento, este reajuste, se ha añadido por parte del gobierno una cápite para que los funcionarios públicos con más de 2 años se les respete la carrera funcionaria. Bueno, aquí está Macarena Román para explicarnos cuáles han sido hoy las declaraciones tanto del gobierno como de la oposición que califica esta medida, este acápite, como algo que raya en la corrupción. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Mati, muy buenas tardes. Claro, de hecho, el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, ayer en Canal 13 hablaba de una corrupción institucionalizada a través de un proyecto de ley. Así catalogó y han catalogado algunos parlamentarios de la oposición este punto, el punto 14 de un acuerdo de reajuste al sector público que contempla 26 aristas. Una de ellas tiene relación con esta, entre comillas, amarre, como lo han catalogado desde la oposición, en pro de los funcionarios de carrera. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque, claro, el gobierno ha sido enfático en hablar que quienes tienen compromisos con este actual gobierno, un funcionario que tenga un compromiso más bien con el color político del gobierno, que son puestos de confianza, se irá, al igual que el actual mandato, el 11 de marzo del 2026. Sin embargo, ellos apelan a través de este punto a los funcionarios de carrera, a quienes, más allá del color que le toque en este gobierno, en el futuro gobierno, siguen desarrollando sus labores. Hablamos, Mati, según a septiembre de este año y según cifras de la DIPRES, del 55% del total de los funcionarios públicos. Es decir, acá podemos detallar 294.145 cargos que en este minuto están a contrata a nivel estatal, no solamente el gobierno central, todo lo que tiene que ver con relación al Estado, entre ellos, por ejemplo, claro, universidades, hospitales, entre otros. También en el ámbito de planta, que quienes son los que tienen un contrato, cierto, sin plazo fijo, este porcentaje baja al 22%, es decir, hablamos de casi 20 puntos porcentuales menos de lo que representa el funcionario a contrata. Y ya hablando solamente de los honorarios, esos que boletean, para decirlo en fácil, alcanzan solamente el 6%, es decir, la parte más robusta la representan los funcionarios a planta, que en primera instancia se establece este ámbito para que ejercieran labores puntuales por un cierto plazo, por eso esa contrata, que en general dura 1 año y se renueva, en caso que así sea, el 31 de diciembre. En este caso ya hemos visto que han superado el porcentaje, los que están a contrata, en comparación a los de planta, siendo que este no era el objetivo, ¿cierto?, de este estatuto laboral, que es bajo el que se designa, ¿cierto?, a los funcionarios públicos en nuestro país. Por eso, distintas voces no solo han hecho hincapié en que esto es de justicia para los funcionarios públicos, en general desde el oficialismo, ¿cierto?, sino que también dicen que es necesario y urgente modificar el estatuto que rige a los funcionarios públicos, porque estarían de alguna forma en desventajas a raíz de que si cambia el color político del gobierno, ellos también podrían dejar de ejercer sus cargos. Claro, porque hay personas que llevan 20 años, por ejemplo, sí, en puestos a contrata, que han pasado más de un gobierno claramente. De derecha a izquierda, claro. Por lo tanto, claro, ahí se justifica esta reclamación, pero lo que añade este articulado es que sería para funcionarios que
llevan 2 años. Ahora, no es que no se pueda remover, sino que tiene que justificarse de una manera distinta. Se tiene que bien argumentarse de forma robusta, porque si no, este funcionario va a poder acceder o acudir más bien a la Contraloría, y la Contraloría solo podrá rechazar el análisis de este oficio si es que el funcionario antes interpuso algún documento, alguna acción en el área judicial. Solo con ese argumento podrían decir no vamos a revisar tu caso, pero si no ha sido esa las circunstancias, la Contraloría tendrá que analizar caso a caso de quienes sean desvinculados, tengan más de 2 años y no tenga, según quien esté, ¿cierto?, firmando este alegato, no tengan los argumentos necesarios. No solamente hablamos de desvinculación, Mati, también de quienes se les remueva de sus funciones actuales a hacer otras funciones. ¿Y por qué es importante esto los 2 años? Porque en nuestro país han emitido 2 decretos por parte de la Contraloría que avalaban el hecho de que si un contrata llevaba más de 2 años en nuestro país trabajando en el gobierno, trabajando en el Estado más bien, tenía la legítima confianza, que esto quiere decir que para desvincularlo hay que argumentar en base a su desempeño laboral, a otras cosas que no tienen que ver con necesidades del Estado en este caso. Y por eso se habla de estos 2 años. Sin embargo, entre el Poder Judicial y la propia Contraloría no han llegado a un acuerdo de cuánto es el plazo que debiese establecerse para la legítima confianza. Desde el Poder Judicial hablaban de 5 años, mientras la Contraloría apuntaba a 2 años, y en eso aún no hay acuerdo. Vamos a escuchar, Mati, algunas declaraciones en específico desde la oposición que catalogan derechamente este proyecto como un proyecto de amarre. Con la ley de amarre no importa el desempeño de los funcionarios. Se van a quedar en el Estado simplemente porque los nombró el presidente Boric. Ya es un acto de dudosa probidad contratar a personas que no están capacitadas por el cargo, pero pretender que queden amarradas para siempre es al final un acto de corrupción que se hace a través de la ley, es corrupción institucionalizada. Además que el Tribunal Constitucional ha dicho en reiteradas ocasiones que uno no puede poner en una ley que versa sobre un tema una norma que verse sobre otro tema, eso es inconstitucional. Y la ley es sobre reajuste del sector público y tratan de pasar este artículo que no dice relación con ese tema. Por lo tanto, nos vamos a oponer y en caso que el gobierno logre aprobar la norma, vamos a ir al Tribunal Constitucional. Al parecer el amiguismo y la instalación de operadores políticos va a acompañar a este gobierno hasta el último día de administración. Tal como hemos sabido, van a insistir en la fórmula del amarre vía reajuste del sector público. Esto es realmente inaceptable. Y independiente que no tengan los votos, está dando a conocer verdaderamente cuál es la intención de quienes nos han gobernado durante 4 años. Amiguismo, catalogan algunos, amarre, otros. Lo cierto es que al menos hasta ahora, Mati, se ve difícil la aprobación en el Congreso. Es un proyecto de ley que viene contemplado, lo más importante podríamos decir, el reajuste al sector público. 3,4% sería el reajuste para el próximo año, que comenzaría a correr desde el 1 de diciembre de este año de manera retroactiva, ¿cierto? Y que de aprobarse entonces comenzaría a regir un porcentaje que según economistas se tiene y está acorde a la inflación en nuestro país. Es decir, en ese punto hay un acuerdo transversal que se llegó a un buen reajuste en el sector público. Claro, porque es el mismo que se realiza en el sector privado, porque es básicamente la inflación. La inflación, totalmente, pero en ocasiones a veces se aumenta eso y por eso creen que en ese sentido está bien el reajuste al sector público de 3,4%. El problema es el punto 14, ya lo hemos dicho, que tiene relación con esta cláusula, esta arista o como le quieran llamar, al hecho de que no sea llegar y desvincular a un funcionario público que esté a contrato, que lleve más de 2 años. Ahora, si se cambiara servicio. ese plazo, no sabemos si lo apoyarían o no, si en vez de 2 años fueran 5. Quizás ahí, pero eso va a ser materia de discusión. Porque que eso, comienza... claro, ya traspasa un gobierno a otro, o sea, va más allá de un gobierno. Total. Claro, sí o sí. Hay al menos un año de diferencia entre los 5 años. Y en ese sentido se tendrá que discutir ya a partir del 5 de enero. 5 de enero que sigue siendo el mismo periodo legislativo, es decir, bajo este Congreso, Mati, porque sabemos que el año legislativo termina a fines de enero y por eso serán los actuales parlamentarios quienes decidan si este proyecto se aprueba o no. Quien habló sobre este tema es el ministro del Interior, que también le tocó en su momento ser ministro de la Secretaría General de Presidencia, sabe lo que es dialogar con los parlamentarios y por ende quiso también dar su opinión, su punto de vista, bien digo, en este aspecto. Escuchemos. Lo primero que queremos señalar categóricamente es que todos quienes desempeñan cargos de confianza se van el 11 de marzo, o sea, desempeñan sus funciones hasta el 11 de marzo. Pero cuestión distinta es respecto de las personas que han sido contratadas, no solo en este gobierno, sino que también en gobiernos anteriores y que desempeñan funciones permanentes del Estado.
Y al respecto, a petición de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público, se planteó esta propuesta de tener un marco regulatorio que lo que establece que finalmente, en caso de desvinculación, se justifique la decisión. Y los parlamentarios presentaron un proyecto, los diputados y diputadas, que es el boletín 17.247-13, que regula de manera mucho más estricta el tema de la confianza legítima. Y quiero también recordar que cuando se votó este proyecto en la comisión respectiva, los parlamentarios que representan a Chile Vamos lo votaron a favor. Estas son normas absolutamente ajustadas al derecho administrativo y yo espero que esta falsa polémica abra un debate serio para modernizar el Estado, para modernizar la gestión pública, en un diálogo con las y los trabajadores del sector público, y que la derecha, sobre todo la derecha radical, deje a un lado epítetos como los parásitos o la famosa motosierra, que nada contribuyen a poder levantar una agenda de modernización del Estado que tiene que ser en diálogo y en colaboración con las y los trabajadores del sector público para que ésta sea sostenible. Bueno, escuchábamos opiniones a favor del oficialismo, también hay quienes ya se han mostrado en contra. Uno de ellos, el diputado Marcos Silavaca, el diputado del Partido Socialista, que ha dicho esto es un amarre y que no debe tomarse en consideración, o no debió tomarse en consideración en base a este proyecto de ley, que en este caso ya pasa a ser misceláneo, porque tiene también temas que no solamente se ajustan al reajuste como tal, sino que también a esto que va más allá, por supuesto, del reajuste anual. Mati, por otro lado, hoy durante la mañana ante 13 Radio habló el exministro Mario Marcel, el exministro de Hacienda, respecto a este tema. Primero decía que no es una solución óptima, pero que entiende de alguna forma el trasfondo y que él cree que se hace en este momento y no se hizo antes porque bajo el futuro gobierno del presidente electo, ¿cierto?, José Antonio Kast, se podría poner en riesgo ciertos funcionarios o ciertas funciones públicas, y que a raíz de eso se deja este punto dentro del proyecto de reajuste público. ¿Por qué lo dice? Porque claro, José Antonio Kast ha hablado en repetidas ocasiones sobre el recorte de 6.000 millones de pesos en 18 meses, lo que probablemente también podría pasar a modificar las funciones públicas y con ello los cargos en el sector público. Vamos a escuchar las palabras del exministro Mario Marcel, que también asume que no es la mejor medida que se le ha ocurrido al gobierno. Es que los cargos que son políticos deberían cesar, ¿cierto?, con el término del gobierno correspondiente. O sea, no deberían en la práctica eso ocurre. Me han tocado varios cambios de gobierno y esos recambios ocurren. La diferencia que tenemos ahora es que tenemos un futuro gobierno que se ha planteado como un tema el reducir el empleo público. Entonces, eso es lo que creo que en buena medida ha alimentado este temor de los funcionarios y que al final le ha llevado a este tipo de soluciones que no son óptimas. Bueno, escuchábamos al exministro Mario Marcel, que no es la solución óptima, pero entienden básicamente el argumento que según él podría ser dado por el gobierno, aunque el gobierno no ha reconocido, a pesar de que se le preguntó en reiteradas ocasiones hoy, Mati, al ministro Elizalde por qué ahora y no antes, por ejemplo, y él solamente apuntaba que fue una solicitud de las asociaciones gremiales del sector público, pero es una petición que no viene solamente de este año, sino que ha sido hace ya varios años que se está solicitando esta, entre comillas, justicia laboral. Por lo mismo, no es una respuesta que deje ya contentos, satisfechos, ¿cierto?, sino que más bien hay un objetivo detrás, y que probablemente es lo que apunta el exministro Mario Marcel, que tiene que ver también con lo que pueda pasar en el futuro con el próximo gobierno. Claro, pero ahí se entendería aún más que fueran 5 años y no 2. Total, pero pusieron 2. Claro, pero pusieron 2. Ya, Macarena, muchísimas gracias. Gracias, Mati. Seguimos atentos entonces a cómo siga esta discusión. ¿Cuándo se vota? Empieza el 5 de enero a discutirse. Ya, debiese votarse antes de que termine el año legislativo. Debiese. Muy bien, hay tiempo entonces para esta discusión. Hacemos un alto en Hoy es Noticia con imágenes de la capital, donde a esta hora hay 26 grados de temperatura, pero atención porque para mañana se esperan 32 grados de máxima en la capital. Se anuncia una semana calurosa, esta penúltima semana del año. Ya estamos de regreso con más.